así, rapidito. Soberanía. Soberanía significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. En la práctica lo que nos recuerda es que nada escapa de su control, nada, lo toma por sorpresa. Dios no se ve en necesidad de improvisar ni busca un plan B. Y no, es que, ahora, sin duda que muchos de estos atributos se solapan, ¿no? Muchas de las consecuencias de las aplicaciones podrían ser las mismas para esto, ¿no? Entonces, esta idea de la soberanía de Dios de nuevo, ¿no? Pensando en algo práctico, pensando en algo como esta realidad nos baja, por supuesto que nos da en esas situaciones difíciles, nos ayuda a confiar, ¿no? Así, bueno, a Dios no se le escapó, esto no fue que lo agarró por sorpresa, Dios lo sabía. Cuando lo que sabía nos molesta y no nos gusta, ahí nos tenemos que apoyar justamente en confiar en la bondad y en la justicia de Dios y en la santidad de Dios, que Dios no va a hacer nada malo para nosotros, aunque nosotros lo experimentemos como algo poco deseable en el momento. Pero también esta idea es alentadora, ya que nos asegura que nada está fuera del control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados. Y eso es lo que tenemos ahí enfatizado también en Romanos 8:28, ¿no? Que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les son para bien. Esto es acorde a quienes son llamados conforme a su propósito, ¿no? Y esto es tremendo, lo podemos pensar en nuestra vida, lo podemos pensar en cuanto a nuestro pasado. Dios tampoco Dios nos eligió por error. No somos parte de la familia de Dios porque, bueno, está ahí, se le entregaron las cartas, sino que podemos decir, wow, qué tremendo con mi vida, con cómo yo me conozco, con todas mis falencias, mis errores, todo lo demás. Dios en su soberanía me puso donde estoy, me puso en la familia en la que estoy, me puso en la situación en la que estoy, en el trabajo en el que estoy, en todo. Y si me puso en esta situación es porque Él sabe que es el lugar donde yo debo estar. Es esa confianza profunda en esa soberanía y cómo eso también obra a nosotros, ¿no? Después también la eternidad. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, no tuvo un principio ni tendrá fin. Ahí también en esos pasajes de Isaías también lo enfatiza. Por eso la palabra de Dios, la Biblia comienza en el principio de Dios, ¿no? Porque antes del principio Dios ya estaba ahí. Y la acción de Dios es lo que inauguró el principio. Y estas son de esas cosas hermosas que cada vez más la ciencia empieza a ponerse del lado de la palabra de Dios. Obviamente muchos no lo reconocen de esa manera, pero los conceptos están cada vez más alineados. Esta cuestión de que la ciencia determinó que el universo tuvo un comienzo, eso también por la mayoría de la historia del método científico no se sabía. Actualmente la teoría de Big Bang ya no es más que fue una explosión, sino que hubo una necesidad de que el universo fuera y el universo fue. ¿Es eso la teoría de Big Bang? Decime si eso no es describir a Dios quitándole el nombre, ¿no? Entonces, no me puedo acordar quién fue que lo dijo, pero vieron que Big Bang significa la gran explosión, ¿no? Entonces, como alguien diciendo, no, porque nosotros no creemos en el Big Bang, nosotros creemos en que Dios creó todo, no sé qué. Y alguien dijo, bueno, mirá, cuando Dios dijo sea la luz, hubo una explosión y fue grande, eso seguro. Entonces, bueno, esa cuestión de la eternidad de Dios, no solo, algo que está acompañado con esto, ¿no? Pero no solo que Dios no está limitado por el tiempo, porque Él justamente, Dios creó el tiempo, por lo tanto Él está por fuera del tiempo, no está limitado por el tiempo, por lo tanto Dios también ve todo el pantallazo, parte de su omnisciencia, que ya vamos a llegar a eso, pero al Él ser eterno es que conoce todo. Y esto también es tremendo. Hermanos, cuando Dios nos salvó, no nos salvó viendo la lista de nuestros pecados pasados hasta ese momento. Dios nos salvó y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es, gracias a Dios, eso es tremendamente liberador. Entonces, con perspectiva, Él tiene un conocimiento perfecto de lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida.
Pues también tenemos ahí la inmutabilidad, el hecho de que Él no cambia, ¿no? Nunca cambia su naturaleza o propósito. Por eso es que podemos estar confiados de que lo que Él dijo en su palabra hace miles de años atrás sigue estando vigente hoy. Por eso es que también podemos confiar en sus promesas. Por eso que también sabemos que Dios de repente no se va a arrepentir de habernos salvado, porque Dios no cambia. Y por lo tanto, esa descripción que Él hace de sí mismo, ¿no? Como compasivo, como misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, inagotable, amor leal, son cosas que siguen siendo parte de su misma naturaleza hoy. Y eso es hermoso, como también nosotros podemos descansar en su palabra porque Él no cambia. La omnisciencia. Omnisciencia es que Dios sabe todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, relacionado con su eternidad. De nuevo, ¿no? Nada toma a Dios por sorpresa. Está bueno para una de las historias donde esto se hace necesario saberlo, es en Job. ¿Alguno que quiera buscar Job 34:21? Pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. Bueno, pensando en la historia de Job, ¿no? En el comienzo, Dios estaba ahí con ahí en su comando central, ahí en el cielo, ¿no? Con todos los ángeles y arcángeles y todo lo demás. Y viene Satanás y le dice, vengo de recorrer la tierra, ¿no? Y Dios le habrá dicho, bueno, ¿qué se siente tener que hacer eso para saber qué está pasando? Entre todo eso que anduviste por ahí recorriendo, todo, no sé qué, ¿llegaste a ver a mi siervo Job? Porque yo lo estoy viendo. Y veo a todos mis siervos, y veo a todos los que no son mis siervos. Y es tremendo que esta cuestión de la omnisciencia es parte esencial de la conclusión del libro de Job. Es parte de Dios mostrándole su grandeza a Job. Nunca le da una respuesta de todo lo que pasó en esa escena celestial y Satanás y todo lo demás, ¿no? Simplemente le dice, vos estabas, vos conocías, vos estuviste cuando yo creé el universo. Vos sabés cómo yo hago para mantener equilibrado el ecosistema del mundo y los peces y los monstruos y no sé qué. Vos tenés idea de lo que implica ser Dios y yo sí, por lo tanto yo tengo muy claro lo que yo hago, lo que permito, lo que puedo llegar a hacer y eso le dio a Job una nueva revelación con quién le estaba tratando y a quién era que él adoraba. Y es una realidad hermosa, ¿no? Entonces él, en esa omnisciencia también él conoce nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Al tiempo de nuestra salvación, aunque ya lo habíamos dicho también. Entonces, y también esta realidad de que no hay nada que le podamos ocultar a Dios. También relacionado con su omnipresencia, que Él está en todos lados, también es mezclado con esto de que al estar en todos lados Él sabe todo lo que pasa. Y esto es interesante porque, bueno, ahí en Salmo 139, 7 al 12. Ahí sí son algunos versículos más para leer. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Se acuerdan de la canción de Rojo? Que decía, me tienes rodeado por completo. Y era inspirada en este salmo, porque hacía una referencia también a eso, ¿no? Si subiera a lo más alto, a lo más profundo, lo que sea. Y hay un paralelismo tremendo con la historia de Jonás. En esto, ¿no? En esta cuestión de Jonás queriendo huir de su presencia y el salmista diciendo, ¿a dónde podré huir de tu presencia? No puedo. Exacto, y Jonás queriendo, bueno, voy a encontrar el lugar donde me puedo ocultar de tu presencia y comprobando que no se puede. Entonces vieron que si uno así hace como una pausa, ¿no? Y respiremos así profundo en estas cosas que venimos hablando. ¿Qué es lo que y vamos a seguir todavía, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es ensanchar a Dios. Esto es la definición de levantar el nombre de Dios. Cuando hablamos, ¿no? Tu nombre levantaré en la canción, ¿cómo? Sumergirnos, ahí va. Estamos sumergiéndonos en ese mar de Dios y estamos levantando, engrandeciendo su nombre, estamos glorificando su nombre
Y eso lo que hace es que si nosotros estamos tomando esto en serio, va llenando nuestro corazón y sigue poniendo en perspectiva nuestra vida. Entonces, por eso es lo esencial de meditar en estas verdades que realmente hacen una diferencia en nuestra vida, ¿no? Lo otro también es la omnipotencia, ¿no? Dios es todopoderoso, tiene más fuerza de la necesidad para hacer lo que sea. Y bueno, vamos ahí también algunos ejemplos, como no hay nada que pueda detenerlo. Pero después también pasamos al amor. Y estas últimas también características o atributos, como lo queramos llamar, también son esenciales por un detalle específico, ¿no? Dice, su amor es incondicional, no se basa en favoritismos o méritos personales. Su amor no puede ser ganado, pero lo tenemos asegurado porque su misma naturaleza es amor. Dios es la misma definición de amor. Él no debe ser evaluado en base a nuestras pobres definiciones de lo que pensamos que es el amor, sino que debemos definir el amor en base a lo que podemos conocer de Dios. Eso ya es clave con esto, y también esto se aplica a la justicia de Dios. O sea, nosotros no tenemos un concepto de lo que es justo, porque va a ser a nuestra medida, y se lo queremos aplicar a Dios, y ahí vamos a darnos cuenta si Dios es justo o no. Nosotros en fe entendemos, creemos que Dios es justo, que Dios es amor. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a empezar a aprender lo que es el amor en base a lo que nosotros vemos que Dios hace. Entonces nosotros entendemos también que la mayor demostración de Dios está en la cruz, y ahí entendemos que el amor es entrega, ahí entendemos que el amor es, bueno, Jesús dijo, dar la vida por sus amigos. ¿Cómo? Sacrificio. Pero también entendemos que cualquier otra cosa que Dios haga también es amor. Entonces cuando Dios castiga, es por amor. Hay un pasaje que dice, la disciplina de Dios es por amor. Cuando Dios ejerce su juicio sobre alguien y hace pagar por el pecado, no solamente en la eternidad en el infierno, pero también cuando Dios decide hacer juicios en esta vida y poner un punto final a algunas situaciones, nosotros, además de verlo como una demostración de la justicia de Dios, tenemos que decir, opa, eso también es una demostración de amor. Es una demostración de amor para las personas que rodeaban esa situación y que Dios puso un fin. Y es una demostración de amor también para la misma persona a la cual Dios juzgó. Porque ¿se acuerdan como lo que arrancamos diciendo en Romanos 1? ¿Cuál es la forma en la que se manifiesta la ira de Dios? Entregándolos a sus pasiones. Entonces es más misericordioso, es más amoroso de parte de Dios, incluso terminar con la vida de alguien, que su juicio hasta implique la muerte de alguien, que el permitirle seguir viviendo en la perdición de su vida. Eso también queda expresado cuando Pablo llama a algunos a que se arrepientan y dice, y porque algunos de ustedes no se arrepienten, es por eso que algunos entre ustedes han muerto, duermen. Entonces, exacto, y que te sigas arruinando y arruines a los demás. Es fuerte empezar a pensarlo de esa manera, ¿no? Pero eso es lo que implica que nosotros decimos, bueno, Dios es la medida de todos los conceptos. Yo no voy a buscar eso a la Real Academia Española, qué significa justicia y qué significa amor, y intento meter a Dios en esa caja. Porque Dios es tan santo, es tan diferente, que Él define los términos. Y eso también transforma mucho nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tercer pasaje de 1 Juan 4, 7 al 8 es donde juntamente dice que Dios es amor. Y que nosotros no podemos decir que conocemos a Dios si no vemos a nuestro hermano y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí en parte de la aplicación personal, que tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? De entender que todo lo que Dios hace es motivado por el amor. Hay dos grandes fuerzas que mueven a Dios, bueno, Dios se mueve a sí mismo, ¿no? Pero quiero decir que dos grandes cosas en las cuales nosotros podemos entender las motivaciones de Dios. Y una es el amor y la otra es su gloria. Y las dos están así entrelazadas. La Biblia es muy clara en muchos pasajes más, hasta lo podríamos sumar como otro de los atributos, de que Dios es glorioso, de cómo Dios hace las cosas. Una frase que aparece mucho en el Antiguo Testamento es por amor de su nombre. Y ahí justamente hasta se usa la palabra amor, ¿no?
Y el hecho de que Dios haga las cosas por su misma gloria es lo más amoroso que puede hacer hacia nosotros. No son conceptos que chocan. ¿Por qué? Porque yo, bueno, una vez, hace muchos años, no era la iglesia a la cual veníamos nosotros antes, por las dudas, pero tuvimos algunos encontronazos ahí con el pastor de esa iglesia, porque él enseñaba de que era horrible esto de que los cristianos dijéramos que Dios hacía las cosas motivado por su propia gloria, porque entonces eso significaba que Dios era egoísta. Y si Dios nos llamaba a imitarlo y ser como Él, no nos podía estar enseñando que nosotros seamos egoístas. Bueno, ahí es donde las cosas se empiezan a romper un poco y decimos, no, Dios es santo no en el sentido de que no tiene pecado, sino que Dios es distinto. Hay cosas en las que no nos podemos comparar con Él. La mitad de la Biblia no la enseñaba directamente. Ahí ya me reservo. Bueno, y ahí fue que tuvimos que buscar otra iglesia. Bueno, y entonces, claro, teníamos como un poco esa cuestión. Decir, no, lo más amoroso que Dios puede hacer, la forma en la que Dios más nos ama a nosotros. Entonces, claro, ¿cuál decía que era la motivación de Dios? Solamente el amor. Ahora, pero entonces, o sea, solamente el amor a nosotros, ¿no? Dios murió en la cruz solamente por su amor. La motivación central de Dios es el amor a las personas. Genial. Y el Dios eterno, antes de la creación, estaba desmotivado ahí tirado en el sillón, desmotivado, comiendo papitas Ley porque no tenía a quien amar. Bueno, estaba, porque no existía, claro, Dios creó toda la creación para conocerme a mí. Bueno, uno lo dice exagerado, pero hay gente que cree eso. Y de nuevo, como decía Tozer, ¿no? Si nosotros tenemos conceptos, claro, decía, siempre se aclara la garganta antes de hablar. Si nosotros tenemos conceptos equivocados de Dios, eso nos va a llevar a practicar las cosas de una forma equivocada. Entonces mucha gente realmente se relaciona con Dios como si el centro del universo fueran ellos y no Dios. Si mi teoría es equivocada, mis prácticas son equivocadas. Exacto. Entonces de ahí que sale, para que veamos cualquier cosa, sí, cualquier cosa, pero para que veamos las consecuencias terribles que tiene errores que parecen pequeños en la teología. Esa es la semilla del Evangelio de la Prosperidad. Dios está en mi servicio. Dios se trata de mí. Yo declaro, claro. Si yo lo declaro, lo nombro y lo pisoteo al diablo, no sé qué. ¿En qué vienen todas esas cosas? Todo se trata de mí y Dios está a mi servicio y Dios existe para satisfacerme a mí. Y por eso es que después no tenemos una buena teología del sufrimiento y cuando vienen los momentos difíciles de nuestra vida nos desarmamos y no sabemos qué hacer y dejamos de creer en Dios. O cuando pasa cualquier cosa que alguien me trató mal en la iglesia, entonces yo creo en Dios pero no en la iglesia. Porque no tenemos un concepto bíblico de quién es Dios y el tener un concepto bíblico de quién es Dios nos da un concepto bíblico de cuál es nuestro lugar. Entonces nosotros cuando entendemos que la doble motivación de Dios, de que Dios hace todo por su propia gloria, es lo más amoroso que Él puede hacer, porque Dios hace todo para su propia gloria, ¿qué quiere decir? Que Él se glorifica a sí mismo. Significa esto, que todo lo que Dios hace es para engrandecer su nombre. Y por eso que yo ya creo que la he dicho varias veces, ¿no? Pero hay una frase que explica esto de una manera maravillosa de pastor y autor John Piper, que él dice, nosotros somos más satisfechos en Dios. ¿Cómo era esto? Dios, era así, dije la última parte del final, al principio. Dice, Dios, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él, ¿no? Entonces, Dios requiere que nosotros le adoremos. ¿Es porque Dios tiene la autoestima baja? No. Es porque Dios sabe que el mejor tipo de vida abundante que nosotros podemos llegar a tener es cuando nosotros estamos en una eterna comunión perfecta de adoración y dedicación completa a Él. Si Dios no se glorificara a sí mismo, algo más estaría siendo glorificado. Y eso para nosotros sería el peor desastre de nuestra eternidad. Y las consecuencias de haber elegido algo más para adorar y para glorificar es el pecado. Bueno, todo eso amor, ¿no? Dios también es verdadero, también se pisa con varias de los atributos anteriores, ¿no? De que Él es confiable,
Dios no miente ni engaña. Entonces no podemos poner en tela de juicio a Dios y evaluar si es verdadero o no. En base a quién Dios es que evaluamos todas las otras verdades. Sus palabras y sus juicios siempre prevalecen. Y después también un Dios de misericordia y gracia, también ahí Dios, de lo que ya vimos, ¿no? Es la expresión práctica de su compasión, ¿no? O sea, Dios es un Dios de compasión y cómo eso, la compasión es algo que pasa adentro de nosotros, ¿no? O adentro de Dios. ¿Cómo eso se manifiesta hacia afuera? En la gracia y la misericordia, ¿no? Entonces, la gran misericordia de Dios es contrastada con el pecado del hombre. Su misericordia y su gracia se evidencia en nuestra salvación. Entonces, obviamente vemos en la cruz la máxima expresión. Claro, perdón. Ahí, pum, el último. Bueno.